porque tenemos la suerte de contar una vez más con el doctor Adrián Murillo. Hola, Adrián. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Cirujano. Muy bien, ¿y vos? Porque tenemos varias preguntas. Adrián, vamos a platicar de la apendicitis. Primero vamos a preguntarle a Gaby. Gaby, ¿dónde está el apéndice? Aquí. ¿Y qué pasa con el apéndice, Adrián? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está ahí? Mira, el apéndice por mucho tiempo se pensó que era un órgano que no tenía una función, que era un órgano vestigial que se había generado después del desarrollo y la evolución del humano. Pero hoy en día se sabe que principalmente en niños es un órgano que está involucrado con el tejido linfoide. Es un reservorio de bacterias en los adultos que ayuda a restaurar la flora intestinal después de un evento gastrointestinal. Ay, doctor, ¿cuáles son sus síntomas principales? Ok. Que yo digo, ay, me duele el apéndice, yo no sé. Mira, eso es una buenísima pregunta y es bien importante que la gente o el público en general entienda que la apendicitis es una emergencia. Ok. Y hay que atenderla con tiempo porque cuando transcurre mucho tiempo puede complicarse y esto genera un pronóstico que no es muy bueno. Entonces, los síntomas de la apendicitis aguda es un dolor que inicialmente suele ser muy poco definido, es muy vago. Entonces, el paciente se Es como siente gastritis, ¿no? A veces como lo confundes con gastritis. como indigestión, pero conforme pasa el tiempo, el dolor se va a localizar casi siempre en la parte inferior derecha del abdomen. Y ese dolor, uno, no remite, va a ser o va a ir en aumento. Y una característica importante, y cuando las personas me llaman por teléfono de que, doctor, traigo dolor abdominal, les digo, a ver, tose o brinca y para ver si eso empeora el dolor. Cuando hay apendicitis se genera peritonitis y ese dolor se exacerba con el movimiento. Entonces el paciente tose en casa y dice, y yo más duro, y ya yo, sí me duele ahí, doctor. O un saltito. O un saltito. Un saltito y les duele horrible. Exactamente. ¿Cuál es uno de los errores más comunes en casa que ve una mamá con su hijo y me duele la panza, mamá, me siento mal? ¿Qué hace la mamá? Que es un error terrible. Esto lo hablamos con la peritonitis y era darle los analgésicos. Con los analgésicos el dolor se puede enmascarar y entonces el paciente siente cierta mejoría del dolor y dice, me aguanto hasta mañana o hasta pasado mañana y entre tanto el cuadro sigue progresando y aumenta la inflamación del apéndice y se puede llegar a perforar. Y ahí es cuando en realidad se vuelve más complicado el manejo, aumenta los días de estancia en el hospital, también se vuelve una cirugía más compleja y el pronóstico se vuelve más reservado. ¿Y qué pasa si se te revienta la apendicitis? ¿Qué te hace en tu cuerpo? O sea, ¿puede ser muy, muy grave? Sí, mira, como ven aquí el apéndice es una parte del intestino que está en la primera porción del intestino grueso. Este es el intestino grueso que está, digamos, hace un marco alrededor del intestino delgado y el apéndice es esta tripita que vemos aquí, que es una asa ciega. Entonces, cuando se empieza a inflamar y cuando se perfora, pues tal cual tiene contenido o materia fecal que sale a la cavidad abdominal y genera una infección en la cavidad abdominal. Entonces, esto se vuelve muy complejo porque genera un cuadro que puede llegar hasta sepsis, que es un cuadro inflamatorio muy grave, donde la infección se disemina en el cuerpo, por así decirlo. Y entonces, justamente, se requieren antibióticos, se hace un gran proceso inflamatorio que puede ser un plastrón, pero puede llegar a ser inclusive peritonitis generalizada, que ya es un montón de contaminación en la cavidad. ¿Y es mortal eso? ¿Te puedes puede morir? llegar a ser mortal, sí. Hasta un 5% cuando generan peritonitis puede ser mortal. Y esto es habitualmente en pacientes o muy pequeños, donde en los pacientes pediátricos las manifestaciones son más difíciles porque no pueden darnos información de, me duele aquí, o en los pacientes muy añosos también que tienen manifestaciones que no son tan comunes como un paciente más joven. Ok. Adrián, una pregunta. Hace un par de años salió un artículo que metió un poco de jiribilla en cuanto al manejo. Hemos sabido toda la vida que la apendicitis se trata con cirugía. Y decía un artículo, y si nada más le damos antibiótico, quiero saber tu opinión como cirujano, ¿qué hay de esto? Ok, mira, el manejo de antibióticos es algo que se ha venido investigando desde hace mucho tiempo. Se ha visto que es un manejo que es potencialmente efectivo, sin embargo, hoy por hoy la recomendación sigue que debe ser un manejo inicialmente quirúrgico y en ciertos casos muy seleccionados se puede hacer un manejo antibiótico. Sin embargo, para llegar a este punto, efectivamente tenemos que ir al hospital a tiempo, nos tienen que hacer una tomografía para poder hacer un diagnóstico adecuado y sobre todo ver que no esté complicado la apendicitis. Y además el paciente tiene que tener ciertas características que nos permita hacer esto. Es una decisión bastante compleja y la verdad que
no recomendaría que se tome en una farmacia similar o en un Claro. consultorio externo, Hay que sino ir a checarse. sí, hay que ir con un cirujano, hay que hacer todos los estudios pertinentes y en base a ello, en alguna instancia se pudiera recomendar, pero no es la recomendación inicial. Lo traigo porque esto salió en revistas científicas, pero yo lo pienso como paciente. Bueno, yo sé que puede progresar mi apendicitis y ponerse peor. A lo mejor me la detienen ahí con antibióticos, pero en a lo mejor no. No, sí. Y entonces, mientras más temprano te operen, es mejor para el paciente, una cirugía temprana, Sí, exactamente. es más sencilla. Exactamente. El apendicitis o el cuadro se va a ir complicando conforme transcurre el tiempo. Entonces, inicialmente, cuando llevamos menos de 24 horas, generalmente es una cirugía muy sencilla. El apéndice está mínimamente inflamado y la estancia hospitalaria a veces puede ser hasta ambulatoria. ¿Se retira por completo? Se doctor? retira por ¿Y si completo. puedes vivir sin el apéndice? Sí, no se ha visto ninguna complicación de no tenerlo. O sea, en realidad la evolución suele ser muy favorable. Sin embargo, como decía Pepe, si el cuadro lleva más tiempo y se medica el paciente, que es de lo más importante que no tenemos que hacer, entonces sí puede progresar a una perforación del apéndice y a una complicación. Y efectivamente el manejo de antibióticos es una de estas situaciones de que si no se hace de una forma adecuada y supervisada, pues el cuadro puede seguir progresando y entonces se presenta esta emergencia que ya genera un cuadro y un entorno muy complejo, donde la estancia hospitalaria es más prolongada, donde a veces hay que hacer cirugía abierta y ya no se puede laparoscópica, entonces hay que hacer una incisión muy grande y entonces se vuelve muy complejo el manejo. Es mejor prevenir. Más estancia. Claro. Ahí lo tienen. Entonces, para llevarnos hoy a casa se nos acaba el tiempo. Ya lo dijo el doctor, no le den analgésicos a los dolores abdominales. Averigüen qué se trata para evitar una complicación seria y de preferencia que los vea un cirujano como Adrián. Y voy a dejar nada más abierta una ventana para la próxima vez que te vamos a invitar. Gaby, ¿tú sabes qué es el peritoneo? No, No, pero No, mucha no, gente... más o menos, ¿no? Hablamos de peritonitis y la gente no sabe No, qué es no peritonitis. sé. Yo creo que es un buen tema que tenemos que tratar parece aquí. perfecto. Mil gracias por venir. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias. Gracias y nosotros seguimos con Gracias, más aquí en Sale el Sol.